geógrafo, profesor universitario, investigador y escritor. El tema, Venezuela y sus límites marinos. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, María Eugenia, muy amable por su invitación. En días pasados conversábamos sobre nuestras fronteras y nuestras fronteras terrestres. Y hicimos un programa, o hiciste un programa sobre el Esequibo. El Esequibo. Por demás interesante. Pero el Esequibo no es solo una frontera terrestre. El Esequibo tiene una frontera mar afuera, una frontera marina. Eso es correcto. Y es la costa atlántica. Y a mí me preocupa tanto o más el territorio, la tierra, como lo que hay en la costa atlántica, y más en estos tiempos donde se han descubierto hasta petróleo. Entonces yo quisiera que hoy conversáramos de esa frontera marítima, pero también de la limitación que tenemos pendiente con Colombia. Así que háblanos de otro caso. ¿Qué está pasando con nuestra costa atlántica? Bueno, mire, la plataforma continental desde el punto de vista geomorfológico y del derecho internacional. Esa es un área que es la costa norte de América del Sur, que se prolonga, por supuesto, hacia el Atlántico, desde el delta del Orinoco, la costa de lo que es la zona de reclamación, Guayana Esequiba, la costa de Guyana, de Surinam, e incluyendo la Guayana francesa, que está más hacia el este. Todo ese litoral del norte de Sudamérica se proyecta hacia el Atlántico, y en el fondo del mar existe una enorme extensión de plataforma continental, que es la prolongación bajo el mar de la geomorfología de los continentes. Y eso tiene un margen, una reglamentación jurídica bajo el derecho del mar, que es parte del derecho internacional público. En el caso de Venezuela, Venezuela logró delimitar desde el año 1990 su límite marítimo con el estado de Trinidad y Tobago. Eso ya está hecho. Y tenemos una línea de 22 puntos que llega hasta el margen exterior del margen continental, de manera que con Trinidad y Tobago está delimitado. Sin embargo, hacia el sureste está abierta, hay todo un escenario donde no hay, donde falta delimitar extensas áreas de una plataforma continental donde, según la orientación de las costas, aquí viene la cosa, llega un momento cuando se van proyectando y adentrando en el Atlántico que hay un solapamiento. Los intereses o derechos de cada estado comienzan a montarse uno sobre el otro, y eso obliga a los estados presentes en el área a un escenario de negociación. En este caso, ¿cuáles países estarían presentes en ese escenario? Bueno, en ese escenario tenemos Venezuela como estado, todo lo que es el delta del Orinoco, que es el estado del Tamacuro, a lo cual hay que sumar casi 300 kilómetros de costa que tiene el litoral del Esequibo. Sí, claro. Zona de reclamación desde Punta Playa hasta la línea media de la desembocadura del Esequibo hay casi 300 kilómetros. Después Guyana, lo que es la Guyana que yo llamo, vamos a decir, Guyana legal. Sí, un término la que apropiado, conocemos. La que va del Esequibo hasta el río de Merara. Después viene Surinam, y después Francia a través de su departamento de ultramar, que es la que se llama la Guayana francesa. Entonces ahí habría intereses venezolanos, franceses, guyaneses y de Surinam. Y de Surinam. Y más al norte tenemos... ¿Y los ingleses? No, Inglaterra ya está fuera del área. Ok. Porque Inglaterra ya no está. Pero al norte tenemos una isla que se llama Barbados. Sí, claro. Que está al noreste de Trinidad, que también tiene proyección hacia el sur y también genera intereses en la misma zona de plataforma. ¿Y eso no lo tenemos delimitado? No, eso no está delimitado. Entonces, si yo, por ejemplo, sea del país que sea, me da por explotar petróleo y decir, es mío, ¿de quién es en esa costa atlántica? Hay una gran incertidumbre desde el punto de vista jurídico. Lo que está ocurriendo ahora con la explotación justamente de petróleo y lo que pueda aparecer en esa costa atlántico, ¿a quién le pertenece? Bueno, ahí está el detalle. No hay una seguridad jurídica porque extensas áreas de esa plataforma continental, plataforma submarina, como queramos nombrarla, no están delimitadas. Entonces, ¿por qué hay compañías extranjeras petroleras que en este momento están haciendo exploración y perforación, y ya se ha declarado incluso que han encontrado petróleo? Sí, ¿Qué estado le dio la autorización de estar ahí? Exacto. Los estados que han estado otorgando permisos para explorar en la plataforma, arrogándose supuestos derechos de soberanía que en realidad no están claros, son, por un lado, Barbados y Guyana. Como Guyana pretende quedarse con todo el territorio Esequibo, no quiere cumplir con el Acuerdo de Ginebra, como ya lo comentamos en el programa anterior, pretende pues que es de su propiedad todo el litoral del Esequibo, y la orientación de la costa del litoral Esequibo hacia el Atlántico se solapa en algún momento con la proyección del delta del Orinoco, que es el estado del Tamacuro. Pero los guyaneses, de una manera, digamos, un poco osada, vamos a utilizar ese término, han otorgado concesiones a transnacionales para que exploren la plataforma, o sea, el fondo del mar, en búsqueda de hidrocarburos o de gas. Pero eso no es legal. Sí y no. No es que sea legal o no sea legal. Ahí hay un riesgo
que tiene que ver con la indefinición de la soberanía y a qué Estado le correspondería realmente el derecho a explotar esos recursos. De manera que las compañías que están explotando allí corren un riesgo de que el día de mañana... claro, de una reacción de otro Estado que haga ejercer sus derechos. Lo que sucede, María Eugenia, y eso es lo lamentable, y hay que hacer un llamado al gobierno nacional, al Estado venezolano, es que el Estado venezolano debe oponerse de manera firme a las concesiones que ha estado otorgando a Guyana, muchas de las cuales han estado interfiriendo en la misma proyección del delta del Orinoco hacia el Atlántico, en violación de los derechos inalienables que son del Estado venezolano. Ese es el tipo de cosas que yo no entiendo. Es decir, nosotros podemos tener los problemas internos que tenemos, que además se saben. Tenemos problemas de orden político, económico, social, que no vamos a entrar en detalle en el programa porque no es el tema de la conversación. Es cierto, pero mientras estamos ocupados en eso, que es importante, lo que tendríamos que tener es una línea clara y un lineamiento claro como país, más allá de lo que está pasando entre oposición y gobierno y ciudadanos, que es nuestro país. Si nosotros no defendemos nuestro territorio, no vamos a tener una Venezuela tal y como la estudiamos en los libros de historia y de geografía, no vamos a tener un país. Es decir, se nos va a fragmentar el territorio. Entonces yo creo que es un tema que va más allá del gobierno nacional. Es una posición que debemos tener todos los venezolanos. Es correcto. Totalmente de acuerdo, María Eugenia. Lo que usted dice está muy en lo cierto. Eso obliga al diseño de lo que son las políticas de Estado, no de los gobiernos de turno. Por supuesto. Los países que tienen estabilidad política y puede haber cambios de gobierno, puede cambiar el... Mantienen su línea diplomática. Pero la diplomacia o la política exterior o el interés nacional está siempre presente aunque cambien los gobiernos, porque son países que han definido cuáles son sus intereses y no importa que cambie el gobierno, esa línea se mantiene. México es un ejemplo, Estados Unidos es otro ejemplo. Claro, muchos países son ejemplos. Lamentablemente en Venezuela ha sido un tanto errático históricamente la conducción del interés nacional hacia el exterior. Porque si bien ha habido momentos en que Venezuela sí ha tenido momentos, digamos, estelares, en que ha defendido bien sus intereses en el escenario internacional, hay momentos en que ha habido una dejadez, ha habido una especie de abandono o desinterés, lo cual es muy peligroso porque en política internacional, que tiene que haber una continuidad. Debe haber aparte, pero el Estado debe pronunciarse, porque de lo contrario puede asumirse que no hay interés y entonces que puede haber una palabra que se utiliza mucho en esta terminología del derecho internacional, que es la aquiescencia, como que el Estado está de acuerdo en que no tiene derechos allí. Entonces, si pasa el tiempo, es difícil reclamar después, porque bueno, usted no reclamó, pasaron 20 años y usted no ejerció sus derechos, va a venir ahora después, por ejemplo, al decir 20 años estoy diciendo una cifra cualquiera, va a venir después a reclamar. ¿Qué se debería hacer en este momento con relación a nuestra costa afuera y nuestra plataforma atlántica? Bueno, en primer lugar, hay que dejarle bien claro a la República Cooperativa de Guyana, al Estado de Guyana, que mientras no se resuelva, y esto hay que tenerlo bien claro, la reclamación del Esequibo y se cumpla con el Acuerdo de Ginebra, que es una obligación de Guyana, llegar a un arreglo práctico y satisfactorio, mientras eso no se llegue a ese acuerdo y se resuelva la reclamación territorial, no es posible delimitar áreas marinas y submarinas con Guyana. Que deberíamos recordar también que esto es un tema... No, que además deberíamos recordar que esto proviene o viene de un error histórico. Claro, bueno. Creo que es válido que lo recuerdes, ¿no? Es bueno recordarlo que todo proviene del despojo de que fue víctima de Venezuela en un laudo arbitral absolutamente viciado de nulidad, que es el laudo de 1899. Venezuela fue despojada de un extenso territorio de más de 160.000 kilómetros cuadrados y que, como estamos hablando de la parte marítima, tiene casi 300 kilómetros de costa sobre el Atlántico, entre la Punta Playa y la boca, la línea media de la desembocadura del Esequibo. Entonces Guyana no puede pretender que va a asumir que todo el litoral del Esequibo, del territorio Esequibo le pertenece, porque esa es una situación, esa delimitación es posterior. Primero hay que cumplir con el Acuerdo de Ginebra. Claro. Que se necesita que Venezuela presione y le haga imposible, como creo que comentamos en el programa anterior, Guyana debe entender que no puede estar otorgando concesiones ni explotando el petróleo en la plataforma continental mientras Venezuela no esté satisfecha y se llegue al cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Profesor, hay otro tema, yo creo que hay varios pendientes, pero hay uno que a mí en particular me preocupa, que lo hemos hablado fuera del programa, sí, que es nuestra relación histórica con Colombia en lo pertinente a las áreas marítimas y la delimitación de las mismas. Yo creo que ahí tenemos un tema pendiente también por solucionar o por darle continuidad, que es en la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, y que eso a mí me parece que es como una espada de Damocles también, ¿no?
Bueno, no, yo no utilizaría el término espada de Damocles porque se ve como una amenaza, pero es un escenario que está pendiente y en el cual no ha habido la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? No ha habido la posibilidad de llegar a un acuerdo porque el Estado colombiano ha pretendido desde hace más de 50 años, cuando comenzó su interés por el área, porque antes aparentemente no lo tenía, y eso es interesante hacer un análisis cronológico histórico, de que el interés colombiano por las áreas marinas y submarinas en esa área, y en particular las aguas históricamente interiores y venezolanas del Golfo de Venezuela, surge a partir de 1951. ¿Por qué? Porque se descubrió, hubo unos estudios de geofísica que se hicieron en la plataforma submarina continental del Golfo, donde se especificaba o se suponía que allí había hidrocarburos. Desde el momento entonces comenzó el interés del Estado colombiano en el año 51. Ellos contrataron los servicios de un geógrafo estadounidense llamado Whitmore Box, quien utilizando el método de equidistancia, trazó sobre un mapa, eso fue un encargo que le hizo el gobierno de Colombia, él simplemente cumplió con su trabajo, entonces trazó una línea utilizando la equidistancia y la línea media, con la cual Colombia, vamos a utilizar el término, pretendía anexarse o asumir la soberanía sobre una enorme extensión de áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, que son aguas históricas y nacionales e interiores, las cuales no pueden ser delimitadas con Colombia, esas son áreas absolutamente venezolanas. Son internas. A partir de ese momento comienza el problema. Y el error más grave que cometió el Estado venezolano fue, a partir del año 64, abrir la posibilidad de negociar áreas marinas y submarinas con Colombia dentro del Golfo. Eso fue uno de los graves Uno no negocia lo que es de uno. Pues por supuesto, eso fue un grave error que se cometió en el año 64. Hubo un escenario de negociación en tiempos del presidente Caldera, en el año 70, en Roma, donde no hubo posibilidad de llegar a ningún acuerdo porque había posiciones inamovibles. Colombia insistía en la línea box, o sea, pretender la línea media. Venezuela asumió una posición con la cual se retrocedía un tanto de una posición anterior, que es un decreto de cierre de los golfos y bahías que hizo el gobierno de Venezuela en tiempos de López Contreras a través de la boca o apertura de las bahías sometidas a la exclusiva jurisdicción de la República. Venezuela iba con la prolongación de la Dirección General de la Frontera Terrestre sobre el mar, y ese escenario de Roma fracasó porque todo el mundo quería un juego suma cero, todo el mundo quería llevárselo todo. Colombia tiró la silla, volteó la mesa, se retiró, y el resultado fue que no llevó ningún acuerdo, lo cual favorece a Venezuela. A Venezuela no le interesa en absoluto llegar a ningún acuerdo con Colombia, donde están involucradas las áreas marinas y submarinas del Golfo. Es muy delicado desde el punto de vista estratégico. Fuera del Golfo tal vez, pero dentro del Golfo no. Es que eso es como meter un extraño en su casa. Por supuesto, y hay elementos jurídicos serios como sostener la posición de Venezuela. Eso no es simplemente una bravuconada de que yo no negocio el Golfo porque no quiero. No. Hay sustentación jurídica para asumir esa posición. ¿Y desde qué época eso está paralizado? Bueno, el último escenario donde hubo un intento de acuerdo que se firmó, llegó nada más al punto de la firma de los negociadores, que es la que se conoce como hipótesis de Caraballeda, que fue en el año 1980. El proyecto de Caraballeda, ambos países sí retrocedieron en sus posiciones iniciales. Colombia abandonó la tesis de la línea Box, y Venezuela, la de la prolongación de la Dirección General de la Frontera Terrestre entre Castilletes y Punta Macoya, en Balaguaná. Y se llegó a un acuerdo intermedio que, si bien Colombia no invadía con la línea Box áreas ubicadas al sur del paralelo Castilletes-Punta Salina, sí, pero el Estado colombiano adquiría una enorme extensión de áreas marinas y submarinas ubicadas al norte del Golfo de Venezuela, en aguas que históricamente siempre han sido venezolanas, de manera que beneficio para Venezuela no había. No, por supuesto. Simplemente se lograba un reconocimiento y un mar territorial de 4 millas para el archipiélago venezolano de Los Monjes, que juega un papel estratégico muy importante en el área porque Los Monjes están frente al cabo Chichibacoa, frente al actual Guajira colombiano. El proyecto de Caraballeda contemplaba cosas absurdas como el paso inocente, o sea, navegación o paso inocente sobre aguas interiores. No existe paso inocente. No, sobre aguas interiores. No, el paso inocente existe en el mar territorial, pero en las aguas interiores. En las interiores no hay inocencia. Eso no es posible. Claro que no. Bueno, la inocencia no se refiere a la inocencia. Yo sé, pero igual. Pero eso eran exabruptos que estaban contemplados en el acuerdo de Caraballeda, y afortunadamente hubo un rechazo. El presidente Herrera, con su honestidad que siempre lo caracterizó, el presidente Luis Herrera Campos cumplió con su palabra y dijo que si no había consenso en el país no se firmaba. Sí, y cumplió, eso no se firmó. No hubo un rechazo a nivel del Congreso, las Fuerzas Armadas se opusieron, las universidades, las academias, etc. Y el proyecto de Caraballeda quedó enterrado en las gavetas de la historia, por decirlo de alguna manera. Usted, sí.
Ajá, perdón. Sin embargo, es bueno siempre recordar y estudiar Caraballeda porque es un precedente interesante para no repetir los errores. Caraballeda es lo que no se debe hacer y por eso hay que conocerlo. Profesor, nunca más volver a algo parecido a eso. Profesor, hemos hablado de dos áreas submarinas importantísimas para nuestro país desde el punto de vista geográfico y geoestratégico, como son la costa atlántica y también nuestro Golfo. El occidente. Exactamente. Sí, la parte occidental. Y eso es natural que ocurra porque son las fronteras con los dos países vecinos, además. Son quienes tenemos límite terrestre. Por A eso Colombia y la zona en reclamación. Y a eso iba, es decir, nosotros tenemos fronteras terrestres con Colombia, tenemos fronteras terrestres con Brasil, tenemos fronteras terrestres con Guyana, con nuestra Guyana, pero Sí. en fin. Y eso también me hace llevar a otro punto. Nosotros, aunque hablamos de o conversamos sobre las fronteras básicamente marinas, ya que tocamos Colombia, uno tiene que plantearse qué pasa con los Montes de Oca, aunque sean fronteras terrestres, y es inevitable no tocarlo, porque estratégicamente es muy importante para nosotros. María Eugenia, usted toca un tema que aunque estamos fuera de la cuestión marítima, porque los Montes de Oca no están en el mar, pero ese es un tema... Pero seguimos en las fronteras. Seguimos en la frontera. Los Montes de Oca es un sistema montañoso que está al norte de la cordillera de Perijá. Es un sistema montañoso diferente y lleva otro topónimo que los Montes de Oca. Los Montes de Oca, que están de Perijá hacia arriba hasta donde va el Alto del Cedro, que es donde se inicia el límite ese que se trazó erróneamente, que define la poligonal de La Guajira, que son dos líneas rectas. Los Montes de Oca son venezolanos en sus dos vertientes. Está la montaña de los Montes de Oca y ambos lados, la vertiente oriental y la vertiente occidental de los Montes de Oca, son absolutamente y le pertenecen a Venezuela y no por un capricho, porque hay dos sentencias arbitrales. El laudo español, que fue muy desfavorable para Venezuela, sin embargo, el laudo español en su sección primera dice que el límite va por el piedemonte de los Montes de Oca por el lado del Valle de Upar. Eso es el piedemonte occidental. Posteriormente, hubo una segunda sentencia arbitral en 1922, que es el laudo suizo, porque Venezuela y Colombia debieron recurrir a otro arbitraje porque hubo muchas imperfecciones y no había manera de ejecutar totalmente el laudo español. Y la sentencia arbitral suiza ratifica que deben cumplirse, y es de obligatorio acatamiento para los dos países, Venezuela y Colombia, ejecutar los linderos naturales sentenciados por España. Y el lindero natural es el piedemonte de una cordillera, eso es un lindero natural. Claro. De modo que por dos sentencias arbitrales, Venezuela debe exigir, aquí no hay que solicitar, hay que exigirle al Estado colombiano inmediatamente la devolución de la vertiente occidental de los Montes de Oca e iniciar una demarcación por el piedemonte occidental, porque eso es territorio venezolano, que viene siendo ocupado ilegalmente por Colombia desde hace más de 80 años, y Venezuela no lo reclama. Eso es insólito. Profesor, eso es territorio venezolano, ¿y las por dos qué? vertientes. Ahora yo me pregunto, si siempre este país ha tenido mentes brillantes en las diferentes disciplinas, es decir, diplomáticos reconocidos, geógrafos, historiadores, es decir, personas que pueden aportar su conocimiento práctico y teórico como especialistas para reforzar nuestra política externa, porque no necesariamente un diplomático tiene por qué conocer el detalle que puede conocer un geógrafo, un geólogo, los especialistas, pero sí documentarse o asesorarse apropiadamente, porque esa es la función, por eso es tan importante rescatar las especialidades. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque nosotros siempre hemos tenido gente muy brillante y muy bien formada en las universidades nacionales y en las universidades extranjeras. Entonces no hay justificación para esto que usted me está diciendo, que tiene 80 años en esta situación. En una situación. Y Colombia ocupando ilegalmente un territorio absolutamente venezolano, que ha sido sentenciado como venezolano nada menos que por dos sentencias. ¿Y qué nos ha arbitrales. faltado? ¿Debilidad? Bueno, ¿Conocimiento? Yo diría, hay ¿Política de Estado? Conocimiento, política de Estado y la definición firme de una política exterior por la falta de lo que habíamos comentado hace unos minutos, la falta de una coherente política exterior donde se defina realmente el interés nacional. Las cancillerías de los países... Tienen que tener continuidad. Son cancillerías profesionales, claro, formadas por profesionales que responden al interés del Estado, no a la política doméstica de un cambio de gobierno. Pero es que vamos a suponer Ese es el problema que hemos tenido, claro, falta de continuidad. Pero vamos a suponer que respondieran a falta de continuidad o de políticas domésticas o intereses particulares de los gobiernos de turno. No importa, yo soy diplomático o a mí me ponen en la Cancillería o me ponen en un lugar y yo no sé del tema, yo me busco el mejor especialista en la materia, el que haya trabajado el tema y le digo, asesóreme. Correcto, eso es lo correcto. Eso es lo que ha faltado acá. ¿Qué haría usted si yo le digo, bueno,
le voy a dar la responsabilidad de trazar la política exterior con relación hasta nuestros límites marinos y terrestres de los países vecinos, que es la prioridad de Venezuela en este momento, es decir, la costa atlántica, el Golfo de Venezuela, el Caribe. ¿Qué haría usted? Bueno, mire, Eugenia, si bien yo no estoy en esa posición de estar... No, pero yo, a ver, a mí, en todo caso, yo no quiero que sean solamente una conversación entre usted y yo y una conversación con un especialista en la materia. Yo creo que también se deben asomar propuestas prácticas en cualquier escenario. es correcto. Entonces, dígame, quería usted... En el caso de la plataforma atlántica, lo primero que tiene que hacer el Estado venezolano, a través de un diseño firme de su política exterior y con criterio de política de Estado, es hacerle entender a Guyana de que aquí no va a haber tranquilidad en el sentido de que no va a poder explotar y otorgar concesiones en la plataforma atlántica hasta que cumpla con su obligación, como ya hemos comentado anteriormente, del Acuerdo de Ginebra. Hay que solucionar la reclamación terrestre. Después nos sentaremos con Guyana a negociar un tratado para delimitar áreas marinas y submarinas, pero antes no. Vamos tarde. Prioridad, primero la tierra, primero Acuerdo de Ginebra, después el mar. Vamos tarde. No, no vamos tarde. Estamos en el momento porque el Acuerdo de Ginebra está vigente. El Acuerdo de Ginebra obliga a las partes a un arreglo práctico y satisfactorio. Y porque todo el mundo dice que ya perdimos nuestro... No, que no perdimos nada, eso es mentira. El Acuerdo de Ginebra está vivo. El Acuerdo de Ginebra es un instrumento jurídico, es un tratado internacional que obliga a las partes, a Guyana, que es firmante, y está comprometida, igual que Venezuela, a llegar a un arreglo práctico. Pero como ya hemos comentado, ellos no lo quieren cumplir porque no les interesa, porque están en posesión del territorio. Hay que entender eso, de manera que le corresponde a Venezuela ejercer la suficiente presión y hacerle entender a Guyana de que ellos no van a poder tener manos libres ni tranquilidad, ni van a poder estar otorgando concesiones en la plataforma continental, violentando los intereses de terceros estados hasta que seriamente no cumplan con su obligación, que es el Acuerdo de Ginebra. Eso es lo que yo no entiendo. Si Barbados no es un aliado estratégico, ni Guyana tampoco, entonces sí, yo creo que hay que ser un poco más duro. Barbados, que es hay que ser un poco más duro. duro. Una cosa importante que es bueno recalcarlo, y es esa demanda o esa llegada a la Corte Internacional de la Justicia, en los términos en que aparentemente se ha llevado después de la decisión errática totalmente de los dos secretarios de la ONU, tanto el señor Ban Ki-moon como el actual secretario Guterres, que a mí me da la impresión de que ellos no conocen bien el asunto ni se han leído el Acuerdo de Ginebra, me da la impresión. Es totalmente probablemente. Probablemente. Porque son organismos muy burocráticos hoy en día. Que el señor Ban Ki-moon sepa mucho del Esequibo, ni nada de eso, ni el otro, ni el actual. Pero en todo caso, ahí lo que se está pretendiendo es absolutamente inaceptable. Porque Guyana, lo que Guyana quiere es absolutamente inaceptable. Y es que la Corte de la Haya, decida sobre si el laudo de París, que es ese instrumento, ese laudo arbitral que fraudulenta despojó a Venezuela del territorio seguido, que la Corte decida si ese laudo fue válido o no fue válido, que si tiene validez o no. Y eso es etapa superada. El laudo de París, eso es historia del pasado, porque lo que tenemos es el Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra lo firmó Guyana y también lo firmó el Reino Unido en su momento, bajo la contención venezolana de que el laudo de 1899 es nulo e írrito, así lo dice, de manera que ellos ya reconocieron que para Venezuela ese laudo es nulo. ¿Y qué haría con... firmaron el Acuerdo de Ginebra, de manera que ¿cómo van a pretender ahora que vamos a someter a la Corte a que diga si ese laudo fue válido o no, si ellos mismos aceptaron que para Venezuela es nulo? Y por eso es que se firma el Acuerdo de Ginebra. Lo que pasa es que están ganando tiempo, y ganando tiempo están haciendo negocios petroleros. Y ante la inacción lamentablemente del gobierno de Venezuela, del Estado venezolano, ellos siguen cogiendo cancha. ¿Y qué haría usted con relación al tema de los límites de la limitación de aguas marinas y submarinas con Colombia? Bueno, en el caso de Colombia es un asunto al cual después del Acuerdo de Caraballeda continuó vivo un escenario supuestamente de comisiones de delimitación. No ha habido mayor información durante muchos años sobre que se haya llegado a algún avance en esa materia, aunque hubo un fogonazo alarmista por ahí en el año 2009 del cual después dijo que no era así, que sí era así, que sí se había tratado de trazar una línea parecida a la de Caraballeda, que otros decían que era... Lamentablemente no tenemos los gráficos para ver acá, pero hasta el momento no hay delimitación con Colombia, pero hay un hecho geográfico y jurídico que yo quiero hacer ver en el programa. Y no sé si la cámara se puede acercar para que veamos esto. O usted me muestra a mí, lo vemos. A ver si la cámara puede ver acá. Esto es una imagen de satélite. Muchas gracias, María. Aquí tenemos una imagen de satélite. Y aquí tenemos esta línea, en amarillo fue dibujada pues sobre la imagen de satélite. Por aquí, este punto que vemos acá es el hito número 1. Aquí, esto es lo que se llama Castilletes, aquí está el mar. Resulta que el límite entre Venezuela y Colombia, el límite terrestre no llega al mar. No hay contacto entre el límite terrestre y el mar. Aquí hay un espacio abierto
de más de 112 metros de distancia, y el hito 1 está arriba en una mesa, en la terraza marina que es el castillo. De manera que al no existir el contacto terrestre entre la frontera o el límite terrestre y el mar, ya hay jurisprudencia internacional, y eso está más que reconocido por diferentes sentencias y otras situaciones similares en otros países, que no es posible delimitar áreas marinas y submarinas si no se parte de un punto exacto de contacto entre la frontera o límite terrestre y el mar. Y esa condición no existe. La delimitación con Colombia, aunque parezca que ya se terminó o que ese capítulo se cerró en el Tratado de 1941, para poder proceder a delimitar áreas marinas y submarinas hay que negociar de nuevo, completar la delimitación y demarcar un punto exactamente de coordenadas de contacto en marea baja entre la frontera o el límite terrestre y el mar. Y mientras eso no se haga, no es posible negociar ninguna delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia. Y aquí tenemos la imagen. Sí, sí. Lo que vamos a ver sobre el mismo punto. Esa es una herramienta muy importante que debe asumir el Estado venezolano para asumir frente al Estado colombiano de que no solamente el problema de los montes de Oca, que es obligatoria demarcación por el piedemonte occidental, como hablamos, sino que esto hay que resolverlo antes también. Bueno, ha sido una conversación muy grata y además muy ilustrativa, como siempre. Gracias a usted, María Eugenia, es un placer estar en su programa. Creo que queda más claro que si no conocemos nuestro territorio, no amamos nuestro territorio, pues es imposible defender lo que no se conoce y lo que no se ama. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los venezolanos por entender que nuestro territorio es fundamental para nosotros, más allá de las riquezas, es porque es nuestro suelo, es porque es nuestra casa, es porque es nuestra tierra, y porque nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los venezolanos, más hoy en día de ser venezolanos. Sí, así. Cada vez sentirnos más orgullosos de ser venezolanos, esa es la idea. Esa es la idea. Correcto. Gracias, amigos, hasta la próxima semana.